El proceso sinodal, una caja de Pandora. Pregunta 57. ¿Cuál es la importancia del sínodo alemán? Él se presenta no solo como un camino específico para la Iglesia en Alemania, sino como modelo para el sínodo general convocado en Roma. Un modelo ciertamente extremista, pero en todo caso muy influyente. Muchos observadores señalan cómo sus conclusiones podrían influenciar el desarrollo de todo el proceso sinodal en la Iglesia Universal. Es algo que ya ha sucedido en el pasado, como advirtiera por ocasión del Concilio Vaticano II un famoso libro titulado El Rin desemboca en el Tíber. Es el temor, por ejemplo, del conocido vaticanista Sandro Magister, el contagio del camino sinodal de Alemania, no frenado por el Papa, ha traspasado fronteras y amenaza con condicionar el propio sínodo general sobre la sinodalidad, denunciando las claras simpatías por las propuestas alemanas del cardenal Mario Grech, secretario del sínodo. El vaticanista y canonista Ed Condon escribe igualmente: algunos observadores vaticanos tienen la impresión que todo el proceso sinodal global tiene una especie de opción preferencial por los alemanes. El propio Monseñor Batzin, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y principal promotor del WEC, refiriéndose al documento preparatorio Ensancha el espacio de tu tienda, enviado por la Secretaría del Sínodo, que recoge no pocas propuestas también presentadas por el WEC, proclamaba eufórico: el proceso sinodal alemán ya ha cambiado a la Iglesia. Pregunta 58. ¿Por qué fue convocado el sinodal WEC? En teoría, el WEC fue convocado para encontrar soluciones al problema de los abusos sexuales en la Iglesia en Alemania. El escándalo estalló en 2010. Desde entonces se han multiplicado las reuniones, comisiones y grupos de trabajo sin llegar nunca a una conclusión concreta. Ante esta inercia, algunos obispos, junto al Comité Central de los Católicos Alemanes, tomaron cartas en el asunto y lanzaron la idea de una plataforma permanente de discusión, o sea, el WEC. Como dijimos, el WEC fue aprobado en la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Alemana en diciembre del 2019, con el fin de enfrentar activamente la cuestión de los abusos sexuales y reforzar su prevención. Pregunta 59. ¿Habrán otras intenciones detrás del sinodal WEC? Muchas voces señalan cómo detrás de la finalidad declarada del WEC se esconde en realidad un proyecto de reforma de la Iglesia. Por ejemplo, en una entrevista a la revista Comunión, el cardenal arzobispo de Viena, Christopher Schönborn, declaró: hay una instrumentalización de los abusos. Los comportamientos abusivos son usados para discutir y decidir sobre los pedidos de reforma de la Iglesia. El propio cardenal Reinhard Marx, uno de los pioneros del WEC,
reconoce esto. Su tesis es que con los abusos sexuales la Iglesia ha perdido credibilidad ante la opinión pública y que hay que abandonar la idea de que solo los ordenados al sacerdocio pueden dirigirla. Es necesario encontrar nuevos líderes, sobre todo entre los laicos que deben vigilar al clero en esta y otras materias. Según comenta el progresista National Catholic Report, Marx sostiene que la comprensión por parte de la Iglesia de la necesidad de rendir cuentas era solo rudimentaria debido a la naturaleza de su estructura jerárquica, para lo cual sería necesario el aporte de los procesos sinodales, lo que haría urgente un cambio sistemático y fundamental de la institución. En su carta de renuncia a la presidencia de la Conferencia Episcopal Alemana, dirigida al Papa, el cardenal Bávaro habla explícitamente de fracaso institucional que pide una reforma de la Iglesia y agrega, el modo para salir de esta crisis solo puede ser, en mi opinión, el de la vida sinodal, una vida que permita verdaderamente el discernimiento de los espíritus, como usted ha subrayado y ha escrito en su carta a la Iglesia en Alemania. Pregunta 60. ¿El WEC supone un cambio de paradigma cultural en la Iglesia? Sí, el sínodo debe conducir a un cambio de paradigma cultural y a un cambio en la praxis de la Iglesia, dice Monseñor Batzin. En otras palabras, el WEG deberá cambiar no apenas elementos accidentales de la Iglesia, sino sus propios cimientos, escribe Gregor Postmund, presidente de la Federación de la Juventud Católica Alemana y figura importante en el WEG. Lo que se necesita ahora es un cambio en la Iglesia Católica y en su doctrina que llegue hasta las raíces. Esta Iglesia tendrá que destruirse. Solo entonces podremos construir una nueva Iglesia. Esto suena radical y en realidad lo es. Pregunta 61. Según los promotores del WEC, ¿cuál sería la causa de los abusos sexuales en el credo? Según los promotores, la principal causa que hayan abusos sexuales en el credo sería el clericalismo imperante en la Iglesia, fruto de su constitución jerárquica y de su moral tradicional. Según un texto base del WEC, la causa de los abusos sexuales sería la actual estructura y la doctrina de la Iglesia, que habría, por lo tanto, que reformar. Ya en la reunión plenaria de Fulda en 2018, la Conferencia Episcopal Alemana había establecido, con la participación de expertos en diversas disciplinas, en un proceso de discusión transparente, se analizarán los desafíos específicos de la Iglesia Católica, como la duda sobre el estilo de vida célibe de los sacerdotes y otros puntos de la moral sexual católica. Los abusos sexuales contra niños y jóvenes son en no poca medida fruto del abuso de poder en la administración de la Iglesia.
afirmó a su vez el cardenal Reinhard Marx en una conferencia en el Vaticano.